En este tutorial vamos a montar una estación de trabajo para edición de vídeo, 3D, diseño, incluso videojuegos, y empezaremos por la caja. Es importante elegir una caja que tenga abundantes entradas USB en el panel frontal para poder añadir luego discos duros externos para la edición o cualquier otro periférico que sea necesario. Un componente muy importante sería la placa base. Se encargará de la comunicación de todo el hardware que esté pinchado en ella. Por ejemplo, esta placa que estoy mostrando aquí añade un slot de expansión PCI Express para montar dos discos duros M.2. aparte de las dos unidades de almacenamiento M.2 que se pueden insertar directamente en la placa, obteniendo un total de 4 discos duros. Es muy importante elegir bien todos los componentes. Por ejemplo, esta placa, que es Extended ATX, no es compatible con esta caja, ya que no hay espacio suficiente para alojar la placa dentro, de manera que debes asegurarte de que todos tus componentes son compatibles entre sí. Esta caja está fabricada para placas ATX nada más. El trabajo hecho hasta aquí ha sido una pérdida de tiempo. Ahora toca comprar otra caja, pero esta vez compatible con la placa, teniendo en cuenta también que debe alojar una tarjeta gráfica de grandes dimensiones, con un panel frontal con 4 conexiones USB 3.0 y una conexión USB-C también en el mismo panel. Esta caja es buena, bonita, pero no es barata, con compartimento separado para la fuente y discos duros de 3.5. La configuración recomendada para trabajo y almacenamiento es un disco M.2 para el sistema, otro disco M.2 para la caché, un tercer disco M.2 para los bultos, aquellos archivos de vídeo que provienen de la cámara. De esta manera la cantidad de datos que hay que leer y escribir en los discos queda repartida. Ahora procederemos a la instalación de los discos M.2 directamente en la placa. Hay placas que tienen capacidad para un solo disco. En esta placa su capacidad es para 2 discos M.2, que irán situados bajo esta placa metálica que disipará el calor producido con el funcionamiento de los discos sólidos. Debemos asegurarnos de ponerlos en la posición correcta. Deben quedar bien sujetos, pero sin apretar demasiado los tornillos, no vaya a ser que se rompan. Después volveremos a colocar la placa disipadora, quitando los film protectores, atornillándola y asegurándonos que hace buen contacto con los discos para una buena disipación. Atornillamos todo el resto de puntos. Un gran consejo es que montemos los discos, el procesador y las memorias antes de atornillar la placa en la caja. Todas las placas vienen con manual y es importante que le eches un vistazo. No tengas miedo, en él está toda la información que necesitas. Todas las conexiones del frontal vienen a parar a este conector JFP1. El botón de encendido, el de reset, power LED, el LED del disco duro. También deberás conectar a la placa las conexiones de los USB frontales, la tarjeta de audio, los discos duros, ventiladores, etc. Está todo indicado en el manual. Asimismo, el manual también te indica cómo debes conectar las memorias RAM. Lo más recomendable es llenar la placa base con el máximo de memoria RAM que admita, pero en el caso de que no ocupes los 4 bancos, fíjate cómo en el manual te indica. Fíjate bien que al conectar las memorias entran solo en una posición. Un lado de los pines es más largo que el otro. Deben entrar en su posición y hacer clic sin mucho esfuerzo. En este caso colocaré 2 módulos de 32 GB cada uno, un total de 64, pero en breve pondré otros 2 para llenar la placa con 128 GB. Antes de atornillar la placa, suelo conectar el cable que viene de la fuente y que da corriente a la placa, porque una vez atornillada hay menos espacio para trabajar a gusto. A la hora de colocar el procesador hay que fijarnos que en la placa base hay una marquita y en el procesador hay otra. Esas 2 marcas deben coincidir. Si no, corremos el riesgo de doblar los pines y quedarnos sin procesador. Este debe caer por su propio peso. Aquí vemos que las 2 marcas están alineadas. Una vez asentado, bajaremos la palanca para que quede fijado. En el mercado existen muchas marcas de pasta térmica, pero esta que os enseño ahora
Es una buena marca. La utilizaremos más adelante, cuando pongamos el disipador encima del procesador y con la pasta térmica transmitiremos el calor que produce el procesador al disipador, manteniendo así el procesador a una temperatura adecuada. Esto alargará la vida útil del procesador. Dependiendo del disipador que compremos, necesitaremos un anclaje u otro, dependiendo también de la marca del procesador, si es AMD o Intel. En este caso estamos montando un procesador de AMD, por lo que necesitaremos cambiar los anclajes que vienen alrededor del socket en la placa base. Deberemos elegir los soportes adecuados para nuestro procesador. Es aconsejable hacer estos montajes antes de meter la placa en la caja, ya que luego será más dificultoso todo esto. Como siempre, es aconsejable mirar el manual. A veces viene una pequeña hoja con las instrucciones. Más adelante instalaré el disipador, pero sin poner pasta térmica, y luego lo desmontaré. Solo es para enseñaros. Es demasiado grande y prefiero hacerlo después cuando la placa esté metida dentro de la caja. Este es el pequeño manual que trae el disipador y nos indica que debemos soltar un ventilador para poder atornillarlo. Y este es el disipador. Esto que señalo son los dos puntos donde va amarrado el disipador. Podría haber elegido un disipador de refrigeración líquida, que está muy de moda con lucecitas y todo esto, pero no estoy montando una barraca. Por otro lado, la refrigeración líquida necesitará mantenimiento en 1 año o 2. Prefiero quitarle el polvo a este y seguirá funcionando como el primer día. Y esta es la tarjeta de expansión PCI Express, donde se pueden incluir 2 discos duros M2. Esta placa ya traía esta tarjeta de expansión, aunque también la podéis comprar suelta. Yo voy a meter 2 discos duros M2 que son súper rápidos y además en RAID 0, con lo que se duplicará la velocidad todavía más. De nuevo otro manual más y toda la tornillería que viene con la caja. Procuremos no perder ningún tornillo, porque a veces vienen muy justos. En esta ocasión traía una herramienta para apretar las tuercas que van a sujetar la placa base. Normalmente ya vienen puestas, pero en esta ocasión hay que ponerlas. Aquí estamos seguros de que mi placa sí va a entrar. También hay que abrir por la parte trasera espacio para instalar la tarjeta gráfica. Y llegó el momento de empezar a atornillar la placa dentro de la caja. Es conveniente dejarla bien segura, que no se mueva, porque luego va a tener bastante peso. En la medida de lo posible hay que esconder todos los cables para que se vea chulo. Este es el cable del ventilador trasero, que
que se conecta donde veas que pone fan. Esas conexiones que pone fan, ahí van los ventiladores. Esta caja viene preparada para esconder todos los cableados. Prácticamente se desmonta entera. Ahora vamos a poner la fuente. De la fuente saldrán dos cables, uno con muchos pines, muy ancho, que irá a la placa, y otro que suele ser de 6 u 8 pines, que también dará corriente a la placa. El resto de cables es para alimentar la gráfica, dar corriente a los discos duros, ventiladores. Este cable que sostengo en la mano ahora es el que irá conectado a la placa. Lo veremos ahora cuando gire la caja. Tiene una pestañita y solo tiene una posición en la que puede entrar. Ahora veremos el resto de cables que vienen con la caja. Sensores de temperatura, para conectar los discos duros. Estos conectores que estamos viendo ahora son los puertos SATA para los discos SSD y también para los discos mecánicos, que os recomiendo para almacenamiento, y también que sean de 7200 revoluciones, no de 5200. Este es el sensor de temperatura. Lo pondré cerca del procesador. Y ahí es donde va conectado, en la placa. Ahora, esto es el puerto USB-C, que va al panel frontal. Y estos conectores son los USB 3. Este es el disco de 3,5. 7200 revoluciones. Hay espacio para dos. Esta es la conexión de la tarjeta de audio que va en la placa. Y este conector es el ventilador trasero. Y aquí está el famoso JPF1. Aparte, voy a conectar otros dos discos duros SSD también en RAID para multiplicar la velocidad por 2. Irán en la parte posterior, por detrás de la placa. Los que nos dedicamos a editar vídeos y 3D y todo esto, necesitamos mucho espacio en disco, en el ordenador. Y llegó la hora de la tarjeta gráfica. Ya queda menos. Y vamos a atornillarla y a conectar los conectores que vienen de la fuente que alimentan la tarjeta gráfica. Hay que atornillarla bien. Vale,
Llegó la hora de los ventiladores. Es conveniente conseguir un buen flujo de aire que deje fresquito todo el ordenador por dentro, por lo que recomiendo que los frontales sean de rejilla y no de metacrilato. En esta caja se puede elegir entre ambos, ya que vienen los dos. Si quieres tener una buena estación de trabajo, has de meter buenos ventiladores también, para conseguir buenas temperaturas mientras estás trabajando. Estos 3 ventiladores son los que van en la parte superior y su función va a ser extraer el aire caliente de la caja. En la parte frontal lleva 2 ventiladores bastante grandes que meten aire fresco hacia dentro de la caja. Consiguiendo así un buen flujo de aire. Ahora conectamos en los conectores que ponga fan los ventiladores, pondemos los cables. Depende de la placa que compres, pues tendrá un número determinado de conectores para ventiladores. Luego también recomiendo tener discos duros externos para añadir aún más espacio de almacenamiento. Este es el sensor que hablamos antes de temperatura. Lo dejaré cerca del procesador y así podré monitorizarla. Va conectado ahí en la placa. Los SSD, los M.2, son para trabajar, para que la lectura y escritura de los archivos sea mucho más rápida. Y los discos mecánicos, pues para almacenar. Porque claro, los discos SSD y M.2, aunque son mucho más rápidos, no tienen tanto espacio por el mismo dinero. Son mucho más caros. Y ya casi tenemos la caja montada. Cada caja es diferente. Limpiamos bien el procesador y el disipador con alcohol isopropílico. Echamos la pasta térmica. En muchos tutoriales veo que echan poquita. Yo no me fiaba y bueno, espero no haberme pasado. Pero yo creo que no. Y ahora colocamos el disipador encima del procesador. Hemos quitado el ventilador de nuevo y ahora hay que atornillarlo y dejarlo fijo. Después tendremos que conectar el cable que viene a la placa. Y ya por último colocamos el ventilador que también debe estar conectado a la placa. Dependiendo de la placa, a veces no hay suficientes conectores. Entonces se puede coger la corriente de algún Molex. Y tenemos ya el ordenador casi a punto. Falta el sistema operativo.
Quitamos los plastiquitos y lo tenemos encendido. A falta de instalar Windows.